Ah, tá. Ok, então só para... Tá. Tema de Nossa Senhora de Guadalupe e Inculturação da Fé. Eu estou como mediador hoje e eu vou apresentar o professor Peter. Falando um pouco do professor Peter, o principal campo de estudo do Dr. Casarella é a teologia sistemática seguida pelas religiões mundiais e pela Igreja Mundial. Ele foi nomeado para o corpo docente da Duke Divinity School a partir de 1º de julho de 2020. Anteriormente, ele foi professor associado de teologia na Universidade de Notre Dame de 2013 a 2020 e atuou como diretor do Latin American North American Church Concerns, LANAC, e no Instituto Kellogg de Estudos Internacionais. Ele atuou como professor de estudos católicos de 2007 a 2013 na Universidade de DePaul, onde também foi o diretor fundador do Centro para o Catolicismo Mundial e Teologia Intercultural. Ele publicou 91 ensaios em periódicos acadêmicos, ou livros sobre uma variedade de tópicos, incluindo neoplatonismo cristão medieval, estética teológica contemporânea, pensamento intercultural e presença hispânica latina na Igreja Católica nos Estados Unidos. Ele atuou como presidente da American Cusano Society, da Academia de Teólogos Católicos Hispânicos nos Estados Unidos e na Academia de Teólogos Católicos, NECT. Atualmente, ele serve um segundo mandato de 5 anos no Diálogo Ecumênico da Aliança Internacional Católica Romana Batista Mundial e também serviu ao Diálogo Católico Romano e Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas. Ele publicou a monografia Word as Bread, Language and Theology in Nicholas of Cusa, em 2017, e uma coleção de seus próprios ensaios, Reverberations of the Word, Wonderful Beauty in Global Catholicism, em 2020. Ele também editou e coeditou Cuerpo de Cristo, The Hispanic Presence in the USA Catholic Church, Christian Spirituality and the Culture of Modernity, The Thoughts of Louis Dupré, Cusanus, The Legacy of Learned Ignorance, Un Mundo para Todos, Sociedade Civil Global em Teoria Política e Teologia Trinitária. E mais recentemente, El Todo é mais grande que sus partes, Ecumenismo e Encuentros Interreligiosos en la Era del Papa Francisco, em 2020. Ele está atualmente trabalhando em um livro intitulado El Dios del Pueblo, uma teologia Latinx. Então, palavra com você agora, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Igor, por la presentación muy, quizás demasiado generosa. Bueno, como siempre es un privilegio la posibilidad de colaborar con la Facultad de Teología de Puquio. Bueno, vamos directamente, tenemos hoy la posibilidad de celebrar una fiesta, entonces vamos directamente a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, ícono, profeta y madre de una nueva creación. Básicamente, primero quiero mostrar bajo el título de ícono el retrato tradicional de Nuestra Señora de Guadalupe, una devoción que viene de México, pero ahora tiene una diseminación mundial. Entonces es el simbolismo, como lo encuentran los feligreses, no solamente de la Ciudad de México, pero todo el mundo. Y profeta quiere decir transmisora de un mensaje del Evangelio, y madre de una nueva creación es la creación de una nueva ermita, un nuevo santuario para la iglesia, para el mundo. Pero como es una fiesta, quiero comenzar con música, y ahora tengo un poco de música a través de... Tengo que compartir otra pantalla. Eso a través de nuestro amigo Alan Deck compartió este video con audio que viene de un santuario dedicado al Guadalupe, muy cerca de la Ciudad de México. Es un santuario de los jesuitas, pero tiene lo interesante es que tiene un canto en náhuatl, en el idioma de los indígenas.
Es como 3 minutos nada más. En los brazos del crucero y la salida de la antesacristía se encuentra el retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, devoción impulsada por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII. Después del presbiterio, el retablo más importante es el del lado del Evangelio. Entonces el lado del Evangelio se lo dedican ya los jesuitas a la Virgen de Guadalupe. Vimos que en la capilla del noviciado, el altar principal fuera del presbiterio lo ocupa la Virgen de Guadalupe. Aquí se vuelve a repetir. Tenemos a la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, ocupando el sitio de honor. Pero es interesante el acompañamiento entre los dos santos patronos de la agricultura y la ganadería, que son San Isidro Labrador y San Juan Fandila. Entonces, si Tepozotlán y la compañía se sostiene de la obra hacendaria, entonces la Virgen, que es la protectora y madre de la compañía, va acompañada de los grandes protectores de la economía, del sistema que sostiene la obra jesuítica en México. Bueno, con esta introducción musical vamos directamente a la cuestión del icono, de la simbología. Y ahora voy a dar un breve repaso de cómo encuentran la imagen pintada por Dios, según los feligreses, cómo encuentran la imagen y todos sus elementos simbólicos. Y unos de esos elementos pueden ser considerados como controvertidos por los históricos, y podemos entrar en este debate si quieren, pero eso es básicamente el relato según los feligreses. Comenzando con los ojos, no se puede ver bien, y eso yo tengo también mis dudas, pero el rostro impreso en el ayate es el de una joven mestiza. Los ojos mira con humildad y compasión, no es un dios. En el derecho ojo, en la izquierda ojo de la Virgen, hay una imagen de un barbudo hombre. Muchas personas creen que en este hombre es Juan Diego de la leyenda. También otras personas están en el ojo. Los científicos encontraron las imágenes de una familia y el obispo en los ojos. Bueno, eso es lo que dicen todos los feligreses. Yo mismo, yo he estudiado un poco la imagen en el ojo y no veo tanto. Y también Virgilio Elizondo dijo lo mismo, pero es interesante por el testimonio de los feligreses, la cercanía con la Virgen, la cercanía con la morenita, la Virgen de piel morena, la cercanía que comprueban con la Virgen a través de esta simbología.
Bueno, es otra imagen de la misma cosa. Un franciscano en cuyo rostro se ve deslizarse una lágrima, etc. Bueno, eso es un detalle interesante sobre las manos. Aquí tengo una imagen de una virgen europea, la Virgen en oración de Sassoferrato del siglo XVII. Y podemos así comparar la postura en oración de una virgen europea y la guadalupana. Yo creo, a mi parer, la virgen europea de Sassoferrato tiene manos un poco más abiertas. Además, hay un elemento psicológico, ¿no? Dramático en el uso de la luz, lo que los expertos llaman chiaroscuro. Bueno, eso es una virgen psicológica en oración interior, pero aún con más complejidad. No se puede ver la psicología de la Virgen de Guadalupe. Las manos son más estrechas en su postura y no hay la dimensión psicológica. Al contrario, las manos y la cabeza de nuestra Virgen son doblados. La posición de las manos no corresponde a la iconografía occidental de una mujer en oración. Es más parecida a un gesto indígena. Entonces, eso es un elemento en la imaginación popular muy, muy interesante, que no han recibido una Virgen que emigró de Europa a Nueva América, pero es una virgen, la morenita, que vino a la tierra de los indígenas para transmitir un evangelio para los indígenas. El lazo cerca de su cintura es un símbolo de una virgen y la cinta indica que es encinta, que es embarazada. Y también en el relato dicen, y cuando llegó a la cumbre del Cerrillo, cuando lo vio una doncella que allí estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de ella. Entonces, otra vez hay la cercanía con la llamada doncella, la cercanía de Juan Diego con la Virgen Morenita, y también este detalle muy, muy importante. Hay un estudio de Janet Rodríguez, un estudio más psicológico y como la reacción de las mujeres a la Virgen de Guadalupe. Y es muy, muy importante de reconocer su postura como una mujer embarazada. Eso también tiene relación con el relato bíblico, como vamos a ver. El ángel. El ángel bajo de la Señora demuestra su nobleza y su realeza. Puede ser una referencia a la entrada de una divinidad azteca, porque ellas siempre fueron llevadas así. Según Elizondo, Virgilio Elizondo fue el más importante de los teólogos latinos, los teólogos mexicanos de los Estados Unidos, que escribió un par de libros sobre Guadalupe. Y según Elizondo también muestra que vino solo y no con los españoles. Entonces eso es muy único, su llegada con un ángel. Bueno, es otro detalle que puede ser discutido. El centro de su imagen es su vientre. En su vestido se ve claramente la flor de 4 pétalos. En todo su vestuario se observan varios adornos que en realidad son dibujos que las indígenas interpretaban códices y que sabían leer su mensaje. Eso es interesante, que este ícono pintado por Dios se hace un libro, o como dicen acá, un códice. Y hay que, como un investigador de un manuscrito de una biblioteca medieval, hay que investigar todos los detalles que existen en el libro del cuerpo y en el vestido de la morenita.
el jazmín de 4 pétalos, la flor solar que representa a los 4 puntos cardinales o rumbos del universo. Además, esta flor está en posición de Nahui Olin, es decir, siempre en movimiento, por lo que esta sencilla flor, también llamada jazmín mexicano, manifiesta al Dios único, omnipotente y eterno, siempre en movimiento, dueño de la vida, dueño del cielo y de la tierra. Por lo tanto, estamos ante una mujer virgen y que al mismo tiempo es madre de una verdaderísimo Dios por quien se vive. Es una mujer de Adviento, una mujer de la esperanza, una mujer que porta en su inmaculado vientre el arregladísimo Dios que por quien se vive, que se encarne gracias al sí de María. El color del manto es azul turquesa. En la cultura nahuatl este color se encuentra solo con el dios Omechihuatle. La parte dorada que se ve al borde fue añadida en el siglo XVI o XVII. Bueno, aquí hay una cita del libro de Apocalipsis, capítulo 12:1. La Virgen embarazada, que representa en la historia de Israel la promesa de un Mesías dada por Dios al pueblo de Israel. Y dice en el primer versículo, no tenemos tiempo para estudiar todo el capítulo, de esta Virgen cósmica, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces sí hay una semejanza entre la Virgen embarazada de Apocalipsis 12:1 y la Virgen de Guadalupe. No es exactamente la misma cosa porque tenemos también toda la cuestión del mestizaje y de otras simbologías que son diversas. Pero Miguel Sánchez, que escribió después del Nicomopojoa, de lo cual voy a hablar dentro de pocos minutos, pero Miguel Sánchez escribió el primer comentario del evento guadalupano en México. Él hizo una referencia a Apocalipsis 12:1. Entonces, más tarde en la historia de la Virgen de Guadalupe hay una interpretación exegética a través de la simbología bíblica del libro de Apocalipsis. Bueno, no tenemos tiempo para hacer toda la cronología. Las apariciones de Nuestra Señora de Juan Diego tuvieron lugar en 1531 y el problema con los datos históricos, y que es fuente de mucha controversia, por ejemplo, el historiador norteamericano Vicentino Stafford Poole, que escribió un testimonio, un documento para entregar al Vaticano durante la canonización de Juan Diego, diciendo que no tuvo lugar en este año. ¿Por qué? Porque no hay documentos escritos del tiempo del obispo Zumárraga, y los primeros documentos, como Nicomopojoa, aparecen probablemente entre 1540 y 1580. Mi ex colega Matovina, Timothy Matovina, escribió un par de ensayos combatiendo la tesis de Stafford Poole y hay un gran debate sobre eso. Pero lo importante en todo eso es que la Virgen apareció a Juan Diego, un indígena, y que transportó el mensaje de los indígenas recibido por un indígena al obispo colonial, al obispo Juan de Zumárraga, y que todo eso fue transmitido a través de una cultura oral. No había una cultura de documentos. Entonces podemos entrar en todo el debate de los hechos históricos, sería interesante y estoy abierto a eso. No todos los feligreses son muy abiertos a tener ese debate y hay muchas historias sobre, por ejemplo, el benedictino que fue rector de la capilla en México, abrió un debate y fue muy mal recibido por los feligreses. Podemos entrar en un debate histórico, pero lo importante es reconocer la importancia de una cultura oral. Y aquí tenemos el primer relato escrito, el Nicomopojoa, en el idioma de los indígenas, que comienza en Nicomopojoa, aquí se cuenta. Y la única palabra que fue ya
pronunciado en la canción que tuvimos. La única palabra en español es María de Guadalupe, que existe en español en el relato. María, Dios, aquí Guadalupe. Y lo otro importante, hecho importante es que el sitio Tepeyac fue un sitio a un dios azteca, pero ahora convertido al sitio de la llegada de la Virgen de Guadalupe. Otro detalle muy importante es que el nombre Virgen de Guadalupe existe en España, es patrona de Extremadura. Y aquí hay en un modo muy real de una figura regal la iconografía de la patrona de Extremadura. Entonces no hay ninguna comparación entre Guadalupe de España y Guadalupe de México. Es verdaderamente una virgen que vino al Nuevo Mundo para diseminar la palabra de Dios en un nuevo modo. Entonces la presencia de la palabra Guadalupe no tiene nada que ver con la creatividad de la morenita. Bueno, eso es un estudio histórico entre muchos otros que quiero subrayar. Miguel León Portilla, Tonantzin Guadalupe. Entre los muchos estudios, yo creo que León Portilla ha estudiado el lenguaje del relato que acabo de mencionar, Nicomopojoa, y lo ha estudiado de un modo lingüístico, comparativamente, estudiando filológicamente el uso del lenguaje en este relato. Y según él, se puede intuir una datación del texto que es muy clásico, que va muy cerca del año de la presumida aparición, 1531. Entonces, hay estudios y hay un facsímile del Nicomopojoa en Nueva York también, que él ha estudiado, unos textos, unos escritos más antiguos que transmite este mensaje. Entonces, Tonantzin Guadalupe tiene que ver con la traducción de la presencia de una diosa Tonantzin a María de Guadalupe en el texto mismo. Y él está de opinión que se puede imaginar muy bien a partir de ese estudio filológico una datación correcta. Bueno, ahora llegamos a la cuestión de la teología de la morenita. Y me gustaría subrayar solamente 3 puntos. Primero tiene que ver con el nuevo mestizaje. Voy a citar un poco de Nicomopojoa. Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo: sabe y ten entendido, tú, hablando con Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al Palacio del Obispo de México y le dirás, como yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuando has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro lo que agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño, anda y pon todo tu esfuerzo. Bueno, es un poco de la poesía del relato.
muy, muy querida por el pueblo mexicano y por todos los guadalupanos. Hacer solamente 2 puntos sobre la morenita y su teología enculturada acá. Primero, hay que comparar la ternura, podemos hablar de una revolución de ternura dentro de este texto, hay que comparar o hacer contraste entre la ternura de este texto, la cercanía y la cercanía materna entre la madre del verdadero Dios y los indígenas con la violencia de la conquista. Ella no entró con el mundo inocente, ella entró dentro de la violencia contra los indígenas por los españoles. Entonces es un mensaje absolutamente, su piel morenita o su figura morenita con su piel morena es un rechazo total de la violencia de la conquista. Y es la apertura a un nuevo modo de proclamar el evangelio para que sea un evangelio para y desde los indígenas. Y el segundo punto, muy actual, es el mensaje contra todo racismo que se encuentra acá, con este lenguaje que parece muy inocente, pero tiene dentro de sí el embrio, el núcleo de un mensaje muy antirracista. Bueno, aquí en comparación se puede ver la basílica actual. Yo no creo que eso es lo que tenía en mente la Virgen Guadalupe, tener como si fuera algo para una nave aeronáutica, pero eso es donde se congreguen el 12 de diciembre, bueno, aparte de coronavirus, donde se congreguen miles y miles de mexicanos. Y aquí se puede ver la imagen en la catedral, en la basílica actual. Yo tengo un escrito sobre el templo de adobe que construyó Juan Diego. Es muy difícil reconstruir toda la historia de los edificios que edificaron en este sitio. Eso es una larga y compleja historia, pero hay que imaginar acá, en el tiempo de Juan Diego, poco después de la aparición en 1531, un pequeño templo de adobe donde él vivía y oraba en contemplación del milagro de la presencia de una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, el segundo punto, flor y canto. Otra vez, un poco de relato. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del Cerrillo donde antes la veía. Le dijo, sube, hijo mío más pequeño, a la cumbre del Cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores, córtalas, júntalas, recójalas. Enseguida baja y traes a mi presencia. Entonces las flores, él tiene que recoger flores que son parecen que como si fueran de España, pero están ahí en el tiempo de nieve. En el invierno de México, 15 de diciembre, hay flores, que es un evento milagroso. Al punto subió Juan Diego, cuando llegó a la cumbre se asombró mucho de que hubieran brotado tantas variadas y exquisitas rosas de Castilla antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo, estaban muy fragantes y llenas de rocío de la noche que semejaba perlas preciosas. Entonces el contraste entre la tierra dura y la aparición milagrosa de flores de rosas de Castilla, como si fueran perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó y las echó a su regazo, bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, y como las dio, las cogió con su mano y otra vez se las echó en el regazo, diciéndole, hijo mío, al más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le darás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene
de que cumplirla. Tú eres mi embajador muy digno de confianza. Entonces aquí hay una imagen de Juan Diego con la imagen de la Virgen en su manto y con las flores para llegar allí al obispo. Hay un canto también, eso voy a mostrar en la próxima diapositiva. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron, mucho la admiraron, se levantaron, se entristecieron, se acongojaron, mostrando que la contemplación, que el corazón y con el pensamiento. Este vínculo entre flores y un canto que viene de los pájaros que estaban allí en el cerrillo es súper importante. ¿Por qué? Porque en la filosofía náhuatl, en la sabiduría, el amor de sabiduría, es decir, la filosofía de los indígenas, este difrasismo quiere decir el juntarse de dos palabras, flor y canto. Este difrasismo indica verdad. No es una adornación la presencia de flores en la presentación de la imagen al obispo y en el deseo de reedificar la iglesia ante el obispo. No, es la presentación de la verdad de Dios. Flor y canto quiere decir en la mentalidad, en la simbología, en la filosofía náhuatl, la verdad. En este caso, la verdad que viene directamente de Dios. Entonces, cuando estudiamos Platón, cuando estudiamos Aristóteles, hay que estudiar también la filosofía de Juan Diego, que flor y canto quiere decir una presentación de verdad que viene de arriba en la forma de algo encarnada. Tercer punto, madre de una nueva creación. Ahora tenemos otro cita, oyó cantar, y aquí tenemos el canto, oyó cantar sobre el cerrito con el canto de muchos pájaros finos, al cesar sus voces, como les respondía el cerro, sobre maneras suaves, deleitosos sus cantos sobrepujaban al del coyototl y del tinintzicán y de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo, por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo, quizá nomás lo estoy soñando, quizá solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento, acaso en la tierra celestial? Un par de puntos. Bueno, hay todo un libro de Elizondo sobre Madre de la Nueva Creación, que es un comentario al relato. Ya mencioné la revolución de ternura. También es muy importante en estas palabras de Juan Diego de discernir la presencia de la eremita, el santuario, como un mandato a reformar la iglesia, de reformar una iglesia que fue establecida a través de la violencia de los conquistadores con una nueva forma, no solamente más suave, sino una forma que reconoce toda la sabiduría de los indígenas. Y la sabiduría de los indígenas debe ser la fundación de la nueva iglesia. Por eso digo que hay que imaginar el templito de adobe que construyó Juan Diego mismo, en vez de la catedral o la basílica gigantesca que existe allí ahora mismo. No tengo nada contra la basílica y la devoción a Menta, pero al principio fue solamente la construcción por Juan Diego, quizá con la ignorancia del obispo. Por eso digo eso a causa de la silencia del obispo en sus documentos escritos de las primeras generaciones. Hubo un templito de adobe donde rezaban los indígenas y eso es la fundación de la madre de la nueva creación. Esa es la teología del pueblo.
o como dice el Papa en Laudato Si, la socioecología de lo cotidiano que encontramos en el relato. Bueno, eso es la profecía. Ahora voy directamente a la tercera parte. ¿Qué generó la madre de la nueva creación? Eso es la prometida por ustedes que estuvieron en mi seminario, mi mini curso de neumatología. He prometido un poco sobre la semiótica guadalupana. Ahora voy a dar un muy breve repaso de la difusión del relato y del evento guadalupano en Estados Unidos, bueno, en Norteamérica y en el mundo. ¿Para mostrar qué? Para mostrar solamente la fecundidad del acto original y su presencia en el mundo de hoy. Bueno, no tengo que leer todo eso, pero como tienen el documento del PowerPoint en el chat, lo pueden leer más tarde si quieren. Es un breve repaso de la historia. El primer santuario guadalupano en la área que se reconoce ahora como los Estados Unidos es lo de la Catedral de San Fernando en San Antonio, Texas. Los inhabitantes originales de San Antonio fueron una mezcla de hidalgos de las islas de Canarias con los mestizos de la nueva ciudad. El primer sacerdote llegó allí en 1731. En pocos años después dedicaron la parroquia a la Señora de Candelaria y a Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, hay mucha historia aquí sobre la presencia en lo que ahora es Texas de los Estados Unidos, la devoción de los mexicanos en el sur de California, pero hasta César Chávez. Evangélicos existieron entre los católicos, pero no tantos como hoy en día. Esta inmigración en las últimas décadas constituye la prehistoria. De hecho, que César Chávez, el famoso luchador mexicano por los derechos de los trabajadores, siempre llevaba una imagen de Guadalupe. Entonces, la lucha por la justicia, ella acompaña la lucha por la justicia de los migrantes en los Estados Unidos. Bueno, eso es un poco de un edificio muy simple, la Sociedad Católica Regional Guadalupana en California, en Baja California. Eso es solamente un anuncio que viene de Texas. Actualmente, hace un poco años, el grupo de las guadalupanas van a hacer su peregrinación a otro templo de la Virgen en San Juan, Texas. Entonces hay peregrinaciones por todo. El templo más grande el templo guadalupano más grande es muy, muy simple. Existe en los suburbios un poco al norte de Chicago. Bueno, esa es una imagen que me gusta que viene de Los Ángeles. No es una réplica exacta de lo que existe en Ciudad de México. Viene de un vecindario que se llama Pico Unión, que se encuentra en Los Ángeles. No existe hoy. Esta foto fue sacada hace 10, 15 años. Pero eso es otra interpretación. Lo bonito es que se encuentra en la pared de una tienda de alcohol y que es un muestra de la presencia de la Virgen de Guadalupe en los murallas de la zona urbana, en lo cotidiano de los inhabitantes de todas las ciudades donde hay mexicanos. Bueno, los jóvenes, eso es súper importante, la presencia de la historia entre los jóvenes que actúen el relato de Juan Diego y la Virgen el 15 de diciembre. Por cierto, en mi parroquia acá en Durham, Carolina del Norte, tuvieron una misa, pero no pudieron tener peregrinación por la calle. Entonces, y no pudieron hacer la presentación de flores. Entonces, en vez de presentación de flores, lo que han asemblado fueron contribuciones a las víctimas de los huracanes en Honduras. Mandaron dinero ahí en vez de enviar flores. Y también tuvieron una procesión, pero en auto por las calles de Durham en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero entre los jóvenes hay una devoción muy, muy grande.
Bueno, este programa no existe, pero nuestro amigo Cavanaugh lo fundó en su tiempo en Minnesota. Fue un centro de formación universitaria con una casa guadalupana. Y la Casa Juan Diego existe en Houston y es fundación de Dorothy Day en Houston, que tiene un periódico por la pareja Zwick. Es una de las fundaciones de Dorothy Day más importantes. Existe en la frontera con hospitalidad por los migrantes hasta hoy. Bueno, es otro símbolo de la presencia de Juan Diego en Norteamérica y el vínculo entre obrero católico y la espiritualidad guadalupana. También los obispos norteamericanos han diseminado una devoción a la Virgen dirigida a la oración por las víctimas del aborto. Santa María, Madre de Dios, y la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, tú fuiste elegido por Padre, por el Hijo a través del Espíritu Santo. Y de ahí se puede defender a la violencia como las víctimas del aborto en el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero hay otras interpretaciones. Yolanda López es un feminista muy importante. Hay un libro por Dávalos, Karen Mary Dávalos, sobre todo el legado de Yolanda López, pero esto es quizás su cuadro más importante en el contexto de Guadalupe, el autorretrato del artista como Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces eso es muy lejos de la simbología tradicional, pero también hay que leer, entre otras cosas, la interpretación de Sandra Cisneros sobre el protagonismo de la mujer mexicano en los Estados Unidos y Nuestra Señora de Guadalupe, pero es otro punto de partida muy interesante e importante. Bueno, como Filipinas fue parte del Imperio Español, seguramente hay huellas de la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Esto es una capilla, un santuario que existe cerca de Manila, Makati City, o dentro de Manila, creo, National Shrine of Our Lady de Guadalupe, para mostrar la presencia mundial de devoción. Bueno, eso es todo. Poco más de 40 minutos, pero espero que fue interesante. María Clara, ¿quieres organizar o supervisar las preguntas o qué hacemos? Susana y Igor organizan las preguntas, el diálogo. Vale. Porque yo quiero hacer preguntas, no organizar. Sí. Obrigado, professor Peter, pela brilhante e profunda apresentação. E eu já queria abrir para perguntas, já queria eu mesmo já fazer uma. Eu gostaria de saber como os documentos das conferências episcopais latino-americanas elas abordam a enculturação em Maria. ¿Cuántos documentos del CELAM existen sobre la inculturación de María? No, como los documentos de las conferencias episcopales de América, las grandes conferencias, Medellín, Puebla, etcétera, abordan la cuestión de la inculturación, ¿no? ¿Es eso, Igor? Buena pregunta. Bueno, eso puede ser un par de charlas, ¿no? Y merece una serie de charlas. Pero básicamente... Bueno, voy a hacer una respuesta un poco, no polémica, pero para mostrar el debate que existe sobre esta cuestión. Karakiri, el gran señor que existe, que trabaja en el Vaticano para CAL, Comisión para América Latina, una vez dijo, fui a la conferencia de Medellín y no hubo ni una devoción a María. Ignoraron la importancia de María para toda América Latina. Entonces, yo no estaba ahí, probablemente que no, eso quizá puede ser exagerado, pero dentro del documento de Medellín no hay mucho sobre Mariología. Al contrario, 11 años después, en el documento de Puebla, hay una sección dedicado a la religiosidad popular
no solamente para averiguar o conformar la devoción tradicional, ni para votarla, sino para reconfigurar las devociones y los santuarios en América Latina en términos de la inculturación de la fe. Bueno, se puede ver, yo tengo un escrito por uno de mis alumnos sobre este gran cambio, pero básicamente las figuras importantes en este proceso fueron Lucio Herrera y sobre todo Joaquín Allende, es un sacerdote chileno aún vivo, que fue el maestro del santuario de la capilla de Schoenstatt en Santiago de Chile. Y él y un par de otros escribieron los párrafos de Puebla, 79, sobre religiosidad popular y la importancia de María, para integrarlo en el mensaje de liberación. Y básicamente Bergoglio estaba muy consciente de ese cambio, de una teología de liberación sin, bueno, voy a decirlo de manera un poco controvertida, no polémica, de una teología de liberación sin devoción popular o religiosidad popular, o en vez en Puebla con religioso popular o integrado. Bueno, y de ahí vamos a Aparecida y hay muchísimo, ¿no? Hasta la devoción a Nuestra Señora de Aparecida. Bueno, pero ese es el inicio de esta formación de una teología, bueno, como dice Boff, no Leonardo, sino Claudio, o Clovis. Eso es el inicio de una mariología social dentro del Selam. No, eso para mí parecer. No sé si la doctora Bingamer quiere agregar cosas, porque... No, está muy bien. Não, eu creio que eu acho que os santuários marianos são a coisa mais visível e forte do catolicismo hoje, né? Na América Latina e também, eu acho que no mundo inteiro, mas na América Latina muito especialmente, né? E com esse boom evangélico, neopentecostal, né? Eu acho que os santuários marianos são assim uma impronta, uma marca do catolicismo. E tem alguns que são menos simpáticos, né, para gente. Mas Guadalupe é um amor universal, é uma unanimidade, né? E o fato de que ela seja a padroeira da América Latina, né? Eu acho que é uma coisa muito forte, muito importante. E parece que agora até os protestantes estão se interessando pela Mariologia. Outro dia mesmo eu fui convidada por um ex-doutorando meu, o pastor Edson Fernando, para falar para a comunidade dele virtualmente, né? Para a igreja de Ipanema, né? Quem coordenava era o pastor Alexandre, que fez tese sobre Hannah Arendt, um intelectual total, né? E era para falar sobre Maria, e foi Maria, devoção a Maria, e música e tal. Então, me parece que até mesmo nos arraiais protestantes, né, isso está crescendo, de alguma maneira. Otro dato sobre Aparecida. Bueno, ustedes probablemente saben que el que precedió en la comisión de redacción del documento final de la Conferencia General de Aparecida fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge María Bergoglio. Pero en sus comentarios del tiempo de la redacción y todo el evento, siempre enfatizó el enfoque en el santuario de Nuestra Señora de Aparecida y que la presencia de la Señora como un evento de espíritu en la conferencia general y también el sitio mismo, el santuario que generó, el documento que generó el evento de Aparecida. Bueno, eso es básicamente lo que dijo él y de ahí se puede discernir la importancia de la mariología social dentro de Papa Francisco. O cardeal Bergoglio, todo ano, acompanhava e participava ativamente
da peregrinação dos jovens até o santuário de Lujan, né? Aí passava a noite confessando e conversando com os jovens e celebrando. Jamais deixou de fazer isso, né? Então, a devoção mariana nele é um fato, realmente. La pregunta es sobre intolerancia religiosa. ¿Quieren una palabra sobre eso? No tengo datos sobre intolerancia de la parte de pentecostales contra la Virgen de Guadalupe, pero sí tengo, aunque probablemente existe, pero no tengo una estadística sobre eso, pero sí tengo experiencia no solamente con mexicana, americana, pero tenía un debate muy fructífero, muy cordial con una bautista mexicana del nombre Nora Lozana, un gran teóloga que trabaja bueno, no en México, pero un poco al norte de la frontera. Ella es bautista, y este debate fue parte de un intercambio al nivel internacional entre el PCPCU, el Vaticano y la Alianza Mundial de Bautistas. Fue parte de un diálogo internacional ecuménico. Y básicamente la diferencia era entre María, Madre de Dios, y también representación de una nueva cultura para América, pero también como Madre de Dios y con toda la teología mariológica que tenemos en nuestra tradición católica. Pero muchos bautistas y pentecostales no pueden aceptar María porque consideran la devoción guadalupana como si fuera una diosa, ¿no? Como si fuera idolatría. Pero ella por lo menos quería decir mucho más, pero quería representar su pueblo, que es el pueblo bautista de México, y que fue muy honesta, ¿no? Que tiene su integridad. Y representando las voces de los mexicanos bautistas, quería decir que sí, es una mediadora de la cultura. No puede aceptar toda la mariología católica. Para los bautistas es un manace, básicamente, hay conflicto. Pero sí quería, y hay otros pentecostales, Eldon Villafaña famosamente, pero hay otros pentecostales que reconocen la importancia de la transfiguración de la cultura a través de María de Guadalupe. Y eso es un gran aporte, ¿no? Es un gran aporte, porque en el diálogo ecuménico no podemos llegar a un consenso sobre todos los dogmas, ¿no? Pero sí hay una apertura de diálogo, y en este caso fue una apertura muy auténtica al diálogo. Podemos iniciar mucho más lazos de bondad, ¿no? Pero buena pregunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Igor, se ninguém mais tem, eu tenho mais uma. Estou falando aqui mais que... Então faça, professora, por favor. Não, enquanto os outros se animam. Não, a mim, assim, me impressiona esse negócio da pupila, que nunca se descobriu de que tinta é aquela, né? Todas as análises que se fazem não se chega a uma conclusão. Qual é a composição da tinta que está na tilma, né? De Juan Diego. E você falou que na pupila muita gente viu muita coisa, e tinha o franciscano com uma lágrima, o outro não sei o quê, mas eu sempre ouvi dizer que na pupila estava o índio, estava o próprio Juan Diego. Exatamente. Pega o seu gancho também, professora, desculpe. O padre Oscar Quevedo fez um estudo também profundo sobre isso, e ele teve a mesma conclusão que a senhora está tendo aí também, que ele estava vendo refletir a face do índio Juan Diego. Então, não sei o que o Peter diz sobre isso. Peter, congelou, não? Parece que sim. Congelou para a gente. Caiu, inclusive, Bom, vamos esperar ele voltar, que ele deve voltar. Mas é engraçado que fica aqui, a tela preta e o nome dele. É assim mesmo?
Professor Peter, o senhor consegue nos escutar, nos ouvir? Não, acho que ele caiu mesmo, ele volta daqui a pouco. Tem uma outra pergunta aqui, Igor, da Rita Ceballos. Ah, tá. A Rita colocou esse comentário no Facebook. Uhum. É interessante o diálogo, a devoção mariana e o machismo. Maria representa uma liderança feminina na Igreja Católica, apesar da imagem submissa que se apresentou de Maria. Enfim, quem quer comentar? Professora, você quer falar alguma coisa sobre esse comentário? Sobre essa pergunta da Rita, acho muito interessante. É verdade, quer dizer, toda vez que a gente fala que na Igreja Católica, que a Igreja Católica é machista, não sei o quê, aí vem alguém dizendo, mas como? Mas tem Maria? Nenhuma religião tem isso. Maria, rainha dos apóstolos, não sei o quê. Mas também tem que ver com que imagem de Maria que foi passada, né? Era uma imagem, assim, domesticadora das mulheres. Eu sei porque eu sou mais antiga, então, na minha infância, na minha adolescência, era aquilo, uma mulher que sempre diz que sim. Primeiro já é uma coisa, sei lá, ninguém sempre diz que sim, né? Em silêncio, não fala, né? Virgem e mãe, então como que você vai imitar? Uma mulher que é virgem e mãe... Bom, depois, quando eu fui crescendo, sobretudo quando eu estudei teologia, né? Eu fui vendo assim, que eu não sei de onde tiraram isso. Do Evangelho não foi. Porque Maria no Evangelho não para um minuto. É uma mulher em movimento, sinceramente. Na Anunciação, em diálogo com o anjo. Depois vai para as montanhas, não sei o que, ajudar a prima. Volta, tem filho. Aí leva no templo. Tal. Depois tem que fugir para o Egito. Volta. Né? Nascimento em Belém. É uma mulher em movimento. E mesmo na vida pública de Jesus, ela está ali o tempo todo, questionando o filho, querendo levar para casa, achando que ele está doido. Enfim, né? É uma mulher com reações muito humanas e sempre em movimento. E na boca de Maria foi posto o cântico mais revolucionário de todo o Novo Testamento, talvez da Bíblia inteira, que é o Magnificat, né? Então, assim, me parece que isso aí é que deveria ser mais explorado, mais... Então, Ivone Gebari e eu tentamos fazer isso no nosso livro, né? Maria, Mãe de Deus e Mãe dos Pobres, né? Falamos de uma nova dogmática, a dogmática dos pobres, e procuramos também apresentar a Maria bíblica, né? Digamos assim, porque aquela outra Maria é uma Maria construída por um imaginário que, enfim, com todo respeito às pessoas que o fizeram, mas que era muito mais projeção dos homens, e sobretudo do clero, né? Então, me parece que não prestou muito serviço às mulheres, não ajudou muito, me parece. Então, hoje, eu acho que a gente tem uma chance de fazer uma releitura, né? E não digo assim que o livro meu e da Ivone, que foi escrito nos anos 80, seja a palavra definitiva sobre isso, mas depois de nós, a Elizabeth Johnson, por exemplo, tem um livro belíssimo sobre Maria. Elizabeth Johnson é uma religiosa, Sister of St. Joseph, né? Uma das maiores teólogas do mundo, né? Estadunidense e tal. E ela tem um livro chamado Verdadeiramente Nossa Irmã, onde ela diz que o lugar de Maria é na comunhão dos santos, né? E, enfim, que Maria não é deusa, é uma criatura, mas que ela está na comunhão dos santos, ela está, enfim, junto da comunidade, e é aí que ela tem que ser vista como modelo, como exemplo, mas não de uma mulher que não fazia nada mais além de lavar as roupinhas de Jesus e remendar as meias de José, porque não é isso que ela fazia, não é. Não sei de onde tira o material para essa mariologia que é desmobilizadora, digamos assim, né? E o professor, ele também colocou o exemplo da Yolanda Lopes, né, que eu achei bem interessante, como feminista norte-americana, né? Uma outra leitura, né, da Virgem de Guadalupe, né? E o fato de ter, quer dizer, a antropologia indígena e a simbologia católica e ligar a Virgem de Guadalupe, a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, a mulher vestida de sol, não sei o que, o elemento da gravidez, é muito rico, né? Muito rico para a gente parar no negócio que é para domesticar as mulheres no Natal. Então, me parece que a questão da Rita é bem interessante, né? Tem que botar em diálogo a devoção mariana e o machismo, né?
porque Maria não é isso que o machismo tentou fazer dela, né? E não é. Então, é muito importante que as mulheres redescubram, né? Maria e tal. A minha querida Júlia Kristeva, que se diz ateia, mas, enfim, é apaixonada por mística e tal, é apaixonada pela Virgem Maria, diz que é o discurso mais forte que o Ocidente tem e que ela espera que não perca, né? O discurso mais forte para a mulher, para tudo. Vários escritos dela tratam sobre isso. Professora? Oi. E também o Afonso Murad, ele trabalha no livro dele aquela questão de que Maria se torna a discípula exemplo, né? Então, o modelo de Maria, ele compara com as parábolas, né? Então, que Jesus conta, e aqueles elementos que se encontram nas parábolas se encontram, parece que depois Lucas, principalmente, descreve que elas se encontram em Maria. Portanto, Maria seria a discípula ideal, a discípula exemplo. Então, trazendo essa questão para aquilo que a senhora estava falando, do papel da mulher, uma mulher colocada como, no caso, exemplo máximo de seguidora de Cristo, né? É claro que teria um papel muito influente, mas, por outro lado, a gente vê essa tentativa de abafar essa imagem que está lá. Mas é sempre um contraste muito grande, né? O evangelho que quer falar é Maria que, né, no Magnífica, coloca aquela grande questão lá, libertadora, o Clodovis explora muito bem isso, mas, ao mesmo tempo, ela é colocada como se fica uma tensão entre aquilo que o Evangelho quer dizer de Maria, né, pensando, e aquilo que realmente, às vezes, é colocado. Eu não sei, eu acho que o Peter está de volta aqui. Voltou? Eu acho que o Peter está de volta. Acho que sim. Eu não estou vendo ele. Não sei se ele está ouvindo. Peter, estás aí? Ouvindo? Sí, no perdí la conexión por un par de minutos, pero bueno. volví. Retoma tu lugar. No, mientras estabas fuera, hubo toda una discusión sobre María y la mujer y el feminismo y el machismo y todo eso. ¿Y hay un comentario de Simone Weil sobre Guadalupe? No. Debe ser, ¿no? No. La ternura de Dios. Pero Simone Weil era devota de María. Ella decía que la oración más bonita que había era la Salve Regina. Lindísimo. Entonces. No, una alumna mía acaba de escribir un ensayo muy interesante sobre la neumatología de Simone Weil. Viene del diario. Tengo que compartir contigo. ¿Y cómo no me mandaste eso? Não, mas aí, quem mais quer falar alguma coisa? Tinha mais uma observação aqui, depois da Rita. Não, foi a Marta, né? A Rita escreveu em espanhol, incluso, puedes ler. Sí. Yo tengo muchos colegas. Te puedo enviar, si me envías por chat su correo, te puedo enviar nombres de feministas latinas que están trabajando. Primero hay el libro de Jeanette Rodríguez, que hizo un estudio psicológico de la relación entre la guadalupana y las mujeres mexicanas. Y básicamente Jeanette hizo entrevistas en la cocina con las viejas diciendo qué quiere ser Guadalupe para ti. Pero fue una forma de liderazgo, una forma de protagonismo. Después Teresa hizo su tesis en la Universidad Católica de América, que está en Washington, D.C., sobre eso. Y ella vino de Kansas City, en el estado de Missouri, y hizo un estudio de las guadalupanas de Kansas City. Entonces, y hay otro sobre, más recientemente, por una mexicana socióloga que está en California. Pero si Rita quiere escribirme a través de Katia, te puedo enviar datos más específicos sobre los trabajos de esas tres mujeres. Pero es interesante porque los estudios, esos no son estudios de la dogma mariana que se encuentra en el relato, en la iconografía, pero son entrevistas con las mujeres. Y sí, básicamente no siempre es contra el machismo, es una conversación abierta sobre la realidad en lo cotidiano. Pero dentro de todo eso sí hay una forma de liderazgo y protagonismo que viene de la devoción
porque son grupos de mujeres, se congregan como mujeres para hablar de su fe. Entonces es básicamente un círculo bíblico que funciona dentro de la devoción guadalupana. Pero hay datos en esos estudios etnográficos que comprueban la existencia del protagonismo de la mujer en relación con la devoción guadalupana. Al contrario, o no al contrario, pero otra forma de entrar en la realidad sería la interpretación por Eduardo Chávez. Eduardo Chávez fue uno de los historiador mexicano y experto que contribuyó a la canonización, a toda la documentación de la canonización de Juan Diego en el Vaticano. Y él trabajaba con el director de los Caballeros de Colón de los Estados Unidos y escribieron muchos libros sobre la dimensión femenina de guadalupana en términos de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Eso es otra entrada totalmente distinta a la realidad. Pero hay libros en inglés y en español a través de Eduardo Chávez y publicados por los Caballeros de Colón en Estados Unidos sobre esto. ¿Por qué no dices un poco quién fue Virgilio Elizondo rápidamente, ¿no? Porque fue muy importante en los estudios guadalupanos. Claro, Virgilio, bueno, fue un amigo que tristemente falleció hace 4 años y él en los años 60 fue a México y para representar, él vino de Texas, de la frontera, entonces siempre tenía una conciencia mestiza, fronticera, habló de un nuevo mestizaje, que no era una réplica del mestizaje muy jerárquico que existió en los tiempos coloniales, pero fue la conciencia de estar ni de acá ni de allá. Cuando fue a España siempre la criticaron por tener un acento mexicano-americano. Cuando estaba en Texas, porque él fue párroco de la Basílica en San Antonio, de lo cual hablé. Él fue párroco por muchos años. Durante la visita de Santo Juan Pablo II a San Antonio, él fue párroco de la Basílica de San Antonio. Entonces, él fue encargado de toda la devoción guadalupana de San Antonio, Texas. Pero ni de acá ni de allá quiere decir que no fue totalmente aceptado ni en México, ni en España, ni en los Estados Unidos. Entonces, existencia a la frontera. Y tiene un libro muy importante que se llama El Caminar del Galileo, que tiene que ver con un estudio histórico de la región de Galilea y su importancia teológica en la autorretrato del Señor en los evangelios. Bueno, como dijo él, polémicamente, ser de Galileo quiere decir tener raíces en Galilea, quiere decir tener raíces en San Antonio. Jesús fue un chicano, básicamente. Pero tiene datos muy interesantes sobre la región, la socioeconomía de Galilea, el uso, Hechos de los Apóstoles, de esta palabra que viene de Isaías, de Galilea de los gentiles, etcétera, etcétera. Y Virgilio trabajaba con los hispanos y tenía un ministerio intercultural muy fuerte y le contrataron a él y a Gustavo Gutiérrez para ser catedráticos en la Universidad de Notre Dame. Y entre básicamente 2000 y 2020, 2006, cuando murió, él fue activo como teólogo en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos y publicó muchos libros. Tiene por lo menos 4 o 5 sobre la morenita, pero Madre de una nueva creación que se puede leer en castellano, no sé si hay una traducción portuguesa. Eu acho que há muitos traduzidos em português, porque o Virgílio Elizondo era muito próximo da teologia da libertação, dos teólogos e tal. Era o interlocutor da teologia da libertação nos Estados Unidos, entre os latinos e tal. Então, eu tenho a impressão que a Vozes traduziu vários livros dele. É uma pessoa extraordinária, muito boa pessoa.
E muito importante, né, em termos de pensador e tudo mais, né? Sí, este libro es importante. El Madre Nueva Creación tiene el texto en castellano de Nicamo Pojo, pero con comentario. Entonces se puede leer el texto en castellano y el comentario teológico. Entonces muy interesante, muy útil. ¿Alguien tiene otra pregunta? A Rita Ceballos colocó un comentario. Los testimonios que conozco desde ese ámbito refieren a la fuerza de la devoción mariana para la toma de decisiones orientadas al cuidado de sus vidas. Por otro lado, la mirada conservadora que orienta al silencio y sumisión, pero la imagen de Guadalupe con María la viven como mujer liberadora, una madre que se muestra de su lado, que les acompaña para empoderarse. Sí. Por eso voy a poner acá, voy a repetir lo que dijo antes, que hay que leer Jeanette Rodríguez. Bueno, en inglés, está en inglés, Guadalupe. Pero ella tiene la primera interpretación guadalupana desde los Estados Unidos que va en la dirección de Teología y Liberación, y después también en Virgilio Elizondo y en otros. Pero está muy cierto que la Madre Santa María de Guadalupe quería ofrecer protagonismo a Juan Diego. Entonces, por eso empecé, y a las mujeres también. Entonces, en un contexto de machismo, esta simbología es clave, ¿no? Para superar el machismo. Y el racismo también, y el racismo. Pero también es un mensaje público. La presentación, por eso quería dar énfasis en las rosas como una filosofía indígena. La presentación de las rosas al obispo no es una adornación al cuadro, es la esencia del mensaje, que el obispo necesita no solamente un nuevo edificio, y no hay edificio. En este sentido, la sospecha de los críticos es importante reconocer, porque no hay edificio erigido por el obispo en el tiempo del obispo. El primero edificio de los españoles vienen como 100 años después, algo así. Pero sí, Juan Diego, según el relato que tenemos de mucho más después, que se llama la relación jurídica de 1660 no sé qué, hay testimonios a un templo de adobe establecido por Juan Diego. Bueno, hay mucha confusión sobre la cuestión de la mujer de Juan Diego, si murió o si estaba ahí en el templo rezando. Hay varias opiniones. Pero lo que quiere decir que probablemente no existió desde el... No probablemente. Es cierto que no existió desde el principio una basílica grandísima erigida por los españoles. No, al revés. Tuvieron un templo, un templito de adobe por décadas. Un pueblo de Dios por décadas. Y ahora se puede, bueno, mi ex colega Matovino tiene un nuevo libro sobre la historia en México por los siglos. Después después todo el mundo va a la basílica, y hoy todos los mexicanos, dicen que no hay mexicano que no es guadalupano. Por eso guadalupano no quiere ser guadalupano de fe, ni de catolicismo, ni nada. Es un símbolo de liberación por todos los mexicanos. Até os ateus, né? Até os ateus. Parece que Maria Félix, que era uma atriz ateia, né? Andava com a medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe. Um dia eu entrevistaram, dizia, mas a senhora não diz que é ateia? E essa medalhinha lá guadalupana é outra coisa. Ela dizia, quer dizer, ela podia não acreditar em Deus, mas a guadalupana, ela não abria a mão, né? Então, a mim me parece o mais bonito de tudo isso é assim, claramente, pelo menos é como me chega o mistério de Guadalupe, né? É um mistério isso aí. É a aliança, no meio da conquista, da violência, da colonização, é a aliança explícita de Deus com os povos originários, né? Eu acho que isso aí é claríssimo, né?
E através de uma mulher, né? Através de Maria, enfim, né? Com todos os traços da Náhuatl e Tonantzin e tudo isso que tem esse sincretismo no bom sentido, né? Isso mostra, quer dizer, que a religião dos indígenas não é uma religião que tem que ser destruída para que o cristianismo reine. Não, pelo contrário, né? Em nome disso, se ceifaram muitas vidas, correu muito sangue, se fez muitas barbaridades, né? Mas, ao contrário, quer dizer, Maria faz uma aliança com esses povos e diz o flor e canto, né? Achei lindo isso que você falou, que flor e canto é a verdade, né? Então, para nós ocidentais, a verdade está nos raciocínios, nos conceitos, não, aqui está na flor e no canto, né? Que os indígenas manejam muito melhor que nós, e nós agora estamos, com toda a crise ecológica, tendo que aprender deles como lidar, né, com o cosmos, que eles têm uma sabedoria ancestral que sabe muito mais do que nós, né? Então, podemos encerrar. Alguém tem mais alguma questão? Se o Peter quiser deixar uma mensagem final, assim, palavras finais. Dá licença, que me veio agora com essa questão, desculpa, mas me veio isso forte quando a professora falou dessa questão da flor e canto, dessa sabedoria ancestral que a gente está tendo que aprender a lidar. E agora me vem, né, o Papa lançar Laudato Si, a gente tem toda essa noção que nós somos responsáveis, corresponsáveis com a criação, que nós temos participação, quer dizer, Guadalupe já vem trazer essa mensagem, né? E agora que a gente está criando consciência dessa importância. Isso. Né? Exatamente, exatamente. Obrigada. É isso aí. Sí, por eso, bueno, flor y canto en náhuatl es una palabra. Si ustedes estudian alemán, los alemanes siempre tienen palabras, una palabra que es básicamente 3 palabras en otra lengua, pero es así. Por eso la palabra en español se llama difrasismo, cuando hay 2 palabras que se juntan en una palabra. Entonces, flor y canto es un concepto. Y en la Laudato Si hay la sección sobre la que mencioné, sobre la socioecología de lo cotidiano. Es la nueva configuración de las zonas urbanas a partir de la reflexión del Dios Trinitario con sus huellas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y esta reflexión teológica, pero también sociológica, puede recibir un impulso de la sabiduría de la guadalupana, la sabiduría de María de Guadalupe. Porque primero hay que reconocer la integridad del lenguaje. Juan Diego no habló castellano. Yo he leído de un texto castellano, pero la Virgen habló en náhuatl con Juan Diego. Y las palabras no son importantes, el lenguaje es lo más importante. Y la dignidad del lenguaje quiere decir la dignidad de la cultura, la dignidad de la fe y la dignidad y la realidad de un nuevo catolicismo. Entonces, toda la reforma de la Iglesia viene en cierto modo, o tiene que comenzar con el reconocimiento del lenguaje como tal. Eso es muy levenasiano, pero que el lenguaje es una fuerza activa en el mundo, ¿no? Uhum. Que a religião do outro não é a superstição, não é uma coisa inferior na qual eu tenho que corrigir e levar, então, a verdade. Aí passo por cima, né? Não, ao contrário, valorizar a dignidade, aprender mutuamente. É bonito isso. Muito bem. O Peter então gostaria de deixar já deu sua mensagem, então nós podemos ir encerrando a reunião. Muito obrigado, Peter. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Navidad a todos. Feliz Natal para todos. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Feliz Natal.